Bueno, esto es Conversaciones que sí se publican. Señor Eliber Villalobos. Hermano, placer. Contento de tenerte aquí. Gracias, hermano, gracias, igualmente. Eliber, músico de profesión. Sí, señor. Adorador de Cristo. Mejor aún. Guerrero. Es correcto, sí. Hay muchas cosas que queremos tocar en esta conversación, en esta plática, que son muy interesantes y que muchas de ellas son temas tabú. Okay. Sobre todo entre los músicos. Hay muchos músicos cristianos, no cristianos, y gente en la iglesia que conversa, líderes aún que difieren de pensamiento con algunas cosas que vamos a tocar a lo largo de esta plática. Pero primero yo quisiera que dieras unas palabras de inicio, dando a conocer, bueno, qué te parece este proyecto que estamos emprendiendo, como lo es este podcast de Conversaciones que se publican. Me parece genial. Creo que este movimiento de los podcasts trae una apertura, ¿no? a que se puedan expresar ideas que quizás regularmente son como que muy... quizás no se les hace la suficiente publicidad, ¿no? Uh-huh. O no se muestra mucho, no son de cosas muy abiertas. Y este tipo de formato, de poder conversar, de repente pues le añade un poquito más de esa fluidez y también del poder expresar lo que quizás personas que no tienen una alta plataforma pueden mostrar acerca de lo que quieren. Sí, es un formato un poquito más libre también, correcto, ¿no? Tomando en cuenta que los medios tradicionales te limitaban de cierta manera. Sí. Un programa de radio tú no podías hablar lo mismo que quizás podemos hablar aquí. Temas que quizás son vistos como, son homofóbicos, sí, o van en contra de un grupo, están ofendiendo con su comentario a otro grupo. Esto nos permite un poquito más obviamente nuestro fin no es ofender, nuestro fin es simplemente hablar de lo que nosotros hemos conocido y de lo que hemos recibido en nuesra vida a través de Jesucristo, ¿no? que es nuestro centro principal. Una pregunta, Eliber, para comenzar, que siempre decidí hacérsela a mis invitados porque es una de las preguntas más difíciles que el ser humano puede contestar. Y es la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines? Bueno, quizás si me hubiese hecho esa pregunta hace un tiempo te hubiese salido con un rollo extraño, ¿no? Porque uno va creciendo como persona. Pero creo que la mejor definición que nosotros podemos tener, o el título más alto al que podemos ostentar, es poder ser llamados hijos de Dios. Claro. Creo que los logros académicos, laborales, creo que siempre tienen que estar a un lado, ¿no? Y dejar salir lo que realmente somos. Yo me considero un siervo, Johan. Yo de verdad amo servir al Señor, amo servir a la gente. Me gusta y siento propósito cuando estoy en el altar y puedo servir al Señor en la música, pero también cuando puedo extenderle la mano a alguien que lo necesita, cuando puedo orar por alguien. Entonces al final creo que la palabra que mejor lo definiría es siervo. Me gusta ese término. Claro, porque si nos ponemos a analizar en la vida cristiana, mientras Jesús te daba a ti mayor responsabilidad, quiere decir que te está dando mayor servicio. Por supuesto. Es decir, mientras tú estás más arriba en nivel de autoridad, sí, en el Evangelio tienes una mayor responsabilidad. Correcto. Y un mayor compromiso de servicio. Es una pirámide invertida. Correcto. Es la pirámide invertida. No es que mientras más arriba estoy, entonces menos responsabilidad tengo, sí, o menos trabajo tengo, claro, sino que al contrario, mientras más arriba estoy, soy más responsable y tengo más carga por aquellos que están, por decirlo, a mi responsabilidad. Hablándolo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Claro. Eliber, contame un poquito sobre esos inicios en la música. Okay. ¿Cómo nació esa pasión? Bueno, eso es bastante particular porque tengo varios primos que son músicos y resulta que nosotros como familia visitábamos mucho a una tía. Okay. Entonces resulta que uno de mis primos era músico. Él tenía 4 guindados en su habitación al que yo no tenía acceso, cabe destacar. Okay. O sea, era imposible tocar ese instrumento. Entonces sucede que yo esperaba que todo el mundo saliera o todo el mundo se acostara o que no hubiese nadie cerca de la habitación y comenzaba a tocar el 4. Entonces cuando yo escuchaba que alguien venía, salía corriendo. Siempre pasaba así.
Mi papá, al ver este asunto, él decide regalarme un 4. Y allí entonces comienza el asunto. Luego en la escuela, de repente una pruebita de canto, se dieron cuenta que yo cantaba y bueno, por ahí comenzaron las cosas. Desde allí es que comienzo yo a relacionarme con la música. Pero en la iglesia todo pasó como a los 12 años. Okay. Hubo un momento donde había carencia de músicos en la iglesia local donde yo me congregaba. Y un día el pastor nos reunió y simplemente nos asignó un instrumento. O sea, no fue que yo quiero tocar bajo porque es que me gusta el bajo. Y no, aquí está el bajo, aquí están las baquetas y aquí está la guitarra. Aprendan. O sea, fue como que una instrucción. Y de verdad que fue una muy buena instrucción que me dieron, porque de allí pues desencadenó un montón de cosas. Y esa pasión, ¿cómo ya venía esa pasión en ti o la fuiste desarrollando poco a poco? Fue creciendo en la medida que iba sirviendo en la iglesia. O sea, me di cuenta que la música, más que ser una profesión o más que ser algo que quizás me añadía valor, era algo que tenía para servir. O sea, era algo que me permitía servir al Señor. Era como mi escoba para barrer. Entonces eso era lo que yo tenía como instrumento. Ese era mi instrumento para yo poder servir al Señor. He aprendido que no es el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y a mí me pasó algo muy particular. Aunque no soy músico profesional, sí crecí y tengo conocimiento en la música desde niño. Y recuerdo yo una de mis anécdotas que siempre doy en parte de mi testimonio, es que una vez un músico profesional llegó a la iglesia donde yo me congregaba y nos reunió a todos los que queríamos participar en el coro, a tocar instrumentos, y nos puso en círculo. Y yo recuerdo que él empezó a cantar y dijo, bueno, traten de entonar esta canción. Y iba pasando el oído de él cerquita de cada uno. Y el que no entonaba, él lo iba apartando y decía no. Pero la palabra de él era, tú no sirves para esto, tú no sirves para esto, tú no sirves para esto, tú no sirves para esto. Y a mí me pasó por el lado y me dijo, tú no sirves para esto. Yo salí, obviamente era un niño, 11 años. Me puse muy triste, ¿no? Y yo recuerdo que a los que sí quedaron, él les empezó a dar clases particulares. Y yo recuerdo que todos los días a las 2 de la tarde porque me gustaba la batería, mi sueño era tocar batería. Y a las 2 de la tarde yo me ponía a ver desde el lado afuera de la iglesia, desde la ventana, cómo le daba clase al que se había quedado, al que se tenía el oído, según él. Y cada vez que terminaban la clase, yo estaba ahí guindado en la ventana. Cuando salían de ahí, yo me metía escondido, agarraba 2 baqueticas y me ponía a practicar. Yo creo que pasaron como 6 meses. Okay. Y recuerdo una vigilia, el baterista de la iglesia no fue. Se enfermó a última hora y estaban todos los músicos con los pelos parados. Dios mío, ¿cómo va a la vigilia? No tenemos baterista. Y me le acerco yo a ese músico y me dijo, no sirve para esto. Me le acerco y le dijo, si quieres yo toco. Y él me miró así como que, chico, claro. ¿Dónde saliste vos? Y le dije, pero hazme la prueba, si quieres yo, claro. Bueno, vamos a hacer una prueba, bueno, no nos cuesta nada. Cuando él vio que empecé a tocar ritmo de balada muy sencillo, muy básico, pero que lo hacía enmarcado en los parámetros aceptables, el muchacho se le pusieron los 2 ojos como 2 huevos fritos. Y decía como que ¿de dónde saliste? Y cuando terminó la vigilia yo le dije, la otra vez tú me dijiste, hace un tiempo tú me dijiste que yo no servía para esto. Claro. Pero a Dios tuvo misericordia de mí y hoy puedo honrarle. Y a partir de ahí, bendición. Él me entrenó un tiempo, pude aprender y bueno, pude de allí en adelante emprender un camino en la parte musical. Pero lo que quiero resaltarte y resaltarles a toda la gente que quizás tiene un sueño, ¿no? Claro. Porque eso no es solamente aplicable en la música. Sí. Hay mucha gente que le matan los sueños a las personas. Correcto. Y lo más importante es saber y conocer y entender de que los sueños en Jesús nunca mueren. Amén, así es. Eso está chévere. Ese testimonio está bueno. A mí me pasó algo similar porque en la música... En la música siempre hay un elemento, ¿no? No todos los músicos, pero hubo un tiempo donde la mayoría de los músicos eran como que arrogantes. Sí. Y usaban el talento que tenían como para intentar crear como grupos y cuestiones. Okay. Entonces de aquí es donde están los buenos. Correcto. Aquí es donde realmente funciona la cosa. Y a mí a veces me desechaban, ¿no? O sea, quizás yo a veces estaba en el último de la lista y yo seguía estudiando, seguía esforzándome para
para poder lograr un puesto, ¿no? Okay. Y a veces era difícil, porque a veces toca difícil, porque de repente uno se consigue con gente que eran músicos espectaculares. Sí. Pero hay algo muy importante que destacar, Johanny, y que para servir al Señor en la música, yo no necesito ser el mejor músico, pero sí necesito tener un corazón de adorador. Claro. Entonces yo puedo tener el mejor talento del mundo, puedo ser el músico más virtuoso, pero si mi corazón no está conectado con el corazón de Dios, entonces yo simplemente voy a hacer ruido. Así. Porque entonces de mi corazón no va a salir una alabanza, de mi corazón no va a haber una adoración, sino que simplemente va a estar el deseo de interpretar o de reproducir una canción. Y eso lo puede hacer cualquier músico, pero no cualquier músico puede ser adorador. Así es. Yo estoy de acuerdo con la excelencia que se le debe brindar al Señor. Sí, claro, Con la indudablemente. excelencia que debemos mejorar, debemos perfeccionarnos en el talento que Dios ha depositado en nosotros. Pero he tenido la oportunidad también de ver en muchos lugares donde hay músicos muy virtuosos y tocan muy bien, pero cuando tú los escuchas no te llena. Claro. Como he ido a otras partes donde hay unos músicos muy sencillos, muy humildes, pero quizás tienen un corazón, como Claro. dices tú, y cuando tú escuchas eso es como si fueras al cielo. Claro. Cosa. Sí, porque es un tema. De repente David, fíjate que David no pertenecía a la tribu de Leví. Ajá. Y quienes estaban dedicados para la labor de la adoración eran los levitas. Sí, señor. Y David no era levita, pero era músico. Ujú. Ok, mas sin embargo él no fue formado. De repente, él no tuvo esa, en la Biblia no lo establece, pero de repente él no tuvo la mejor formación como un levita. Claro. Pero igual Dios lo usaba a través de la alabanza, porque había un corazón que estaba dispuesto a servir al Señor. O sea, creo que siempre el corazón va a superar el talento. E incluso cuando tenemos un corazón correcto, hermano, en algún momento Dios se va a encargar de que ese talento sea llevado a un nivel de excelencia, porque no es comparar un músico con otro, es un asunto de tener una excelencia para el Señor. En el libro de Juan habla de verdaderos adoradores. Correcto. Que esos adoradores son los que verdaderamente Dios está buscando. Eso no tiene que ver con música, Nada. en lo absoluto. Y mucha gente lo ha ligado con la música, ¿no? Sí, Verdaderos sí. adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y de hecho le dicen, o mal llaman el género de la balada, adoración dentro Sí, de la iglesia, correcto. ¿no? Y quiero que me hables un poquito sobre eso y que, bueno, nos pongas en contexto a todos los que... Sí, realmente el término adoración está más ligado al sacrificio, Correcto. está más ligado a la entrega, está más ligado a lo que yo tengo para ofrecerle al Señor que cualquier otra cosa. Por eso es que la adoración no puede ser algo que esté intrínsecamente amalgamado a la música, porque entonces se convierte en algo que deja de ser para todos. Si bien sabemos la música es para algunos porque es un talento y es un don, Así es un regalo que el Señor nos da, y no todos tenemos el regalo de la música, pero todos tenemos el regalo de poder adorar al Señor. Por eso entonces el escritor dice, el Señor tales adoradores busca. O sea, es que hay una búsqueda de parte del Señor, de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, de aquellos que realmente quieren rendir su corazón delante del Señor y no necesitan una guitarra, no necesitan una batería, no necesitan un piano, no necesitan tener una luz tenue, no necesitan un montón de paredes negras alrededor. Así es. Simplemente necesitan disponer su corazón y encontrarse con Dios. Y eso es realmente lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere, de repente yo pudiera aquí decir, no, corrijo, no es lo que Dios quiere, porque es difícil saber lo que Dios desea, ¿no? Y que no esté pegado a la palabra. Pero creo que para Dios no es importante la virtuosidad que yo tenga en el instrumento, sino lo importante es que el instrumento seamos nosotros. Así es. No la guitarra, sino que yo sea el instrumento y que desde mí pueda salir una adoración delante del Señor. Una vez escuché un testimonio, no sé si sea cierto, ¿no? De una campaña evangelística. Sí, estaba un grupo tocando y había músicos muy buenos, muy virtuosos tocando, y todos estaban arriba en la tarima con sus luces, y abajo había un señor que tenía un güiro, una Claro. güira,
Y se acercó a la tarima a tocar donde estaban los músicos. Y los músicos, no, bájate, nos estás haciendo ruido. Y el Señor le daba, no, seguridad. Y lo mandaron a llamar a seguridad. Y lo pusieron abajo de la tarima. Bueno, ¿usted quiere tocar? Venga, abajo de la tarima. Dice el testimonio, cuenta el testimonio que el Señor abajo de la tarima empezó a llorar y a preguntar, Señor, ¿por qué me humillan así? Porque mira, y bueno, aunque Señor tú no escuches lo que yo estoy haciendo, porque ellos tienen... Y dice que en su espíritu Dios le habló y le dijo, pero ¿cuál es el instrumento? Yo lo que tengo hace rato escuchando aquí en mi habitación es una güira que me está adorando con el corazón. Todo tiene que ver con la disposición Correcto. Del corazón. Aquí no hay otra. Correcto. Aquí no hay otra. Entonces, de ahí se desprende otra cosa. ¿Cómo nos han confundido con los géneros musicales? Y cómo los han tildado. Esto es de Dios y esto no es de Dios. No, el vallenato no es de Dios, o el rock and roll, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Sí. La música. Vamos a hablar de eso porque esto está picante. La música es de Dios. Yo estoy claro que la música es de Dios. Yo también. Dios creó la música. De hecho, cuando fue creado Luzbel, dice la Biblia que fueron creados ese día también instrumentos musicales. Y a él se le dio el título, se le llama, según teólogos, como que el director de las orquestas del cielo, algo así. Aquí voy a hacer una reflexión, ¿no? Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. En la Biblia en ninguna parte dice que Satanás fue el director de la alabanza del cielo. Eso son interpretaciones que los teólogos hacen con respecto a Ezequiel 28 y otros pasajes de la Biblia. Sí. Pero el punto que quiero llegar es que han tildado los géneros musicales como que esto es de Dios y esto no es de Dios. Correcto. ¿Cuál es tu opinión? Yo también creo que la música es de Dios. Incluso la música es tan de Dios que hay ciertas características de la música que se asemejan al Señor. Okay. Por ejemplo, yo la música la puedo escuchar, pero no la puedo ver. Ajá. O sea, yo puedo ver un instrumento musical, yo puedo ver una cuerda moverse, pero yo no puedo ver el sonido que esa cuerda emite hasta que llega a mi oído. ¿Sí me explico? Entonces, de la misma forma es el Señor. De repente, en este momento nosotros no podemos ver al Señor, pero si nosotros buscamos al Señor lo podemos escuchar y Él puede hablar a nuestro corazón. Entonces, esa es mi manera de pensar, ¿no? Yo también considero de que los géneros son de Dios. Ahora bien, ¿qué hacemos con el género? Correcto. Es allí donde uno tiene que ser muy objetivo, porque de repente yo puedo escuchar un trap, que es un ritmo reciente, relativamente nuevo, y puedo decir, esa música no es de Dios, porque quizás alguien tomó el género y comenzó a cantar cosas que iban en contra de los principios que están en la palabra, en contra de lo que Dios establece. Pero yo también puedo tomar una canción, incluso una canción pseudo cristiana, y de repente las cosas que se dicen en esa canción también es algo que está lejos de lo que es la palabra de Dios. Entonces, al final, ¿dónde está dónde creo yo que está el asunto? En saber qué se está cantando, porque la música es el conductor, pero lo que realmente le da el sentido a todo es el mensaje que se envía a través de la música. Incluso anteriormente, cuando la música nace, no se utilizaba el canto ligado a la música, sino que la música se expresaba, era como un lenguaje. La música es un lenguaje, y ellos lo utilizaban para recrear los sonidos de los animales, de los pájaros. De ahí salen los instrumentos de viento, de los cueros de los animales comenzaron a hacer tambores. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Eso no era algo secular. ¿Sí me explico? O sea, al final, la música, yo estoy convencido de que fue creada por Dios. De repente no lo dice la Biblia, de repente no está intrínsecamente escrito, pero creo que es un conductor que el Señor permitió que el hombre pudiera desarrollar como un puente para intentar conectarnos con Él, pero con un mensaje correcto. Incluso hubo un músico
estadounidense en los años 50, 60, cuando comenzó el gospel. El gospel era un género exclusivo para las canciones cristianas. Okay. Y resulta que este hombre agarró ese género y comenzó a cantar cosas que no eran cristianas, cosas seculares. Cuando la gente comenzó a escuchar el gospel, dijo, pero bueno, ¿qué es esto? Porque la gente estaba acostumbrada a escuchar el gospel dentro de las iglesias. Por eso te digo, de repente nosotros podemos tomar un género que quizás no nació como algo cristiano, ¿ok? Porque al final la música no podemos decir si es cristiana o no. Yo no puedo tocar un do santo y un do inconverso, sí, o un do endemoniado. Eso no existe. Así es. Yo no puedo agarrar un instrumento y decir, este instrumento es de Dios, y de repente agarrar otro y decir, este es de Satanás. O sea, no, porque al final es un objeto. El asunto es qué hago yo con eso y qué mensaje transmito yo con ese instrumento. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, es interesante, ¿no? Y mucho hablar de este punto, porque de allí se desprenden un montón de cosas. Y una de las cosas que tú tocabas hace un momento me llamó mucho la atención, porque si bien es cierto, los instrumentos tocas un acorde, y obviamente no es un acorde mundano, es un acorde cristiano. Correcto. Pero la música, si bien es cierto, ha evolucionado, sobre todo dentro de la iglesia, y la han tratado de modernizar. No sé si tú has podido percibir. Tú eres de mi generación, más o menos, somos contemporáneos. Y yo puedo escuchar las primeras canciones de los primeros adoradores, los primeros músicos que salieron y fueron famosos, Marcos Witt, Marcos Barrientos, para ese entonces. Y su música, sus letras, perdón, sí, sus letras eran Biblia 100%. Correcto. Tú ponías a ver y eran salmos, eran proverbios, eran pasajes de la Biblia. Cosa que muy poco pasa ahora. ¿Tú crees que ha perdido esencia? ¿Cuál es tu percepción? Aquí Barder Troya. Bueno, hermano, yo siempre he sido partidario de que la gente escribe lo que quiera. Sin embargo, hay un pasaje muy particular que yo siempre traigo a colación cuando hablamos acerca de estos temas. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Uh-huh. Y yo como escritor, porque yo también he escrito algunas canciones, me he dado cuenta de que escribimos de lo que hay dentro. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy carente de la palabra, de repente mis intenciones son las mejores, y ojo, son intenciones legítimas. Claro. Pero creo que las canciones en este tiempo se han vuelto menos litúrgicas, o sea, menos apegadas a la palabra, y se le ha cambiado como que el norte. El norte dejó de ser Cristo como centro y ha comenzado a ser mis sentimientos como centro. ¿Cómo me siento yo? ¿Qué puedo? ¿Sí me explico? Y es como un movimiento yoísta. Ahora, no digo que esto esté mal, ¿ok? Porque también hay que entender de que en este tiempo hay música que es apta para que los cristianos puedan consumirla, ¿ok? Pero también hay canciones que son escritas para adorar al Señor. Entonces hay que hacer como una división interna dentro de toda la música cristiana, hacer dos grandes renglones. Uno, donde está la música que yo puedo consumir como cristiano, que no tiene un mensaje obsceno, que no tiene un mensaje lascivo, que no tiene un mensaje que me vaya, o sea, que haga que yo pueda cambiar mi creencia hacia el Señor. Y otra que es con canciones que realmente podemos adorar al Señor. Y ojo, o sea, si nosotros vemos los salmos de David eran canciones que él escribía. Y él también hablaba de cómo él se sentía. Sí. ¿Ok? O sea, él también decía, Señor, X cantidad de salmos que hay. Y él expresaba sus sentimientos. Incluso sentimientos de dolor, sí, sentimientos de tristeza. Que quería morir, estoy triste hasta la muerte. Es correcto. O sea, hay muchos ejemplos. Eso es una forma de escribir canciones. Y es legítimo. Ahora, hay una diferencia entre cómo yo puedo adorar al Señor o de repente qué canción puede ayudarme a adorar al Señor. Y ahí hay otro punto muy importante, porque ahora creemos que necesitamos música para adorar al Señor. Así es. Si yo necesito una radio prendida para orar,
o para concentrarme cuando estoy leyendo la palabra, o necesito una cancioncita para adorar al Señor, no estoy entendiendo el concepto de la adoración. Sí. Porque la adoración no es solamente lo que yo hago en el cuarto. Adoración es también lo que yo hago cuando alguien atenta en contra mía. Adoración también es cuando me pasa algo en la calle y yo tengo que responder de una forma. Porque parte de adorar al Señor tiene que ver con la obediencia y con cuán rendidos nosotros estamos a Él. No sé si llegaste a escuchar un testimonio de alguien que se ha vuelto muy controversial en estos últimos meses, que es Jesús Adrián Romero. Hay una canción que dice: mi obediencia es mi mejor adoración. Sí. Y creo que es una frase muy correcta, porque si desligamos el término adoración de la música, entonces, ok, ¿a dónde va la adoración? A la rendición, a la obediencia, al someter mi voluntad al Señor. Entonces eso hay que cuidarlo, hay que ser muy sabios, hermano. Y de verdad que en este tiempo donde la música se ha vuelto tan desechable, se ha vuelto un producto, sí, tenemos que cuidar que dentro de la iglesia y sobre todo dentro de nuestro corazón, lo que nosotros cantamos, lo que nosotros hacemos, que se vuelva más intencional, que deje de tener una intención de vender en Spotify. Ojo, y aquí no estoy atacando a nadie, simplemente porque es una forma de difusión. La gente ahora monetiza por redes sociales y eso está chévere, eso es legítimo, pero no debo crear canciones con la finalidad de poder monetizar o de generar consumo, de mantenerme en el trending, sino crear canciones que de verdad puedan mover el corazón de Dios y que puedan, por sobre todas las cosas, ayudar a la gente, que puedan tocar el corazón de las personas. Así es, totalmente de acuerdo. Porque hay canciones que yo he escuchado, y las he escuchado a veces en la radio, y voy en el carro y pongo una emisora, no sé si es cristiana, no sé si no es cristiana, porque... Y yo escucho canciones y cuando termina el tema, por todo lo que escuché, parece que un hombre se le estuviese dedicando a una mujer. Y resulta ser que era una persona que se le estaba dedicando a Dios, pero en ningún momento nombró a Dios. Por hacer comercial, correcto, la música como tal, caen en este tipo de prácticas. Sí, porque eso se ha vuelto común. O sea, hay una corriente de pensamiento que dice que nosotros debemos hacer más sencilla la transición, correcto, entre lo que no es cristiano hacia lo que es cristiano. Y realmente, pudiéramos ser muy legalistas, ¿no? Y tirar el golpe y decir: Jesús no lo hizo de esa manera, Jesús le volteó la mesa. Pudiéramos usar eso, pero de repente tenemos que cuidar mucho más nuestra posición. O sea, por establecer una posición que sea clara, que esté llena de amor, pero que sea clara. Hermano, hasta aquí creo yo que es conveniente. Lo que pasa es que hay muchos temas, hermano. Yo creo que necesitamos varios podcasts de esto. Hay muchos temas, porque también entra lo que tiene que ver con doctrina, lo que tiene que ver con la iglesia moderna. La iglesia moderna es muy diferente a la iglesia. Sí, totalmente. Y al final es una misma iglesia, porque Cristo no viene a buscar la iglesia moderna, ni la iglesia de la era medieval, ni la iglesia que fundaron los apóstoles. O sea, al final es una sola iglesia. De Cristo. Y tenemos que ser iglesia. Así es. Entonces, si de alguna manera estamos intentando convertir las cosas, incluso hasta modificar el evangelio para que personas sean añadidas, realmente estamos, creo yo, y esto es algo muy particular, creo yo que estamos haciendo más daño que trayéndole beneficio a las personas, porque en algún momento la gente se va a dar cuenta, leyendo la palabra, de que hay cosas que no podemos cambiar, de que hay cosas que no podemos mover, y que el evangelio no necesita ser sazonado. El evangelio no necesita ser moldeado. El evangelio no debe ser doblado para que entre por un lugar, hermano. No, eso no va. Igual que la adoración, yo no necesito modificar la adoración, yo no necesito modificar el altar, yo no necesito modificar ciertas cosas que no se deben mover para intentar de que la gente venga, o de crear un producto que sea más consumible. Así, totalmente de acuerdo. Eres también papá. Sí, señor. Esposo, papá, hijo, un montón de cosas. ¿Qué tal? Eso está buenísimo. De verdad que yo estoy muy agradecido al Señor por mi familia, que queremos que crezca.
Bueno. Queremos que crezca. Estamos pidiéndole al Señor que sea conforme a su voluntad, ¿no? Claro que sí. Tengo una niña que no quiero que crezca más. Así es. Quiero que crezca, hermano. Cada día que pasa veo que va creciendo, que se va haciendo más independiente. Y bueno, ese asunto de querer protegerla, ¿no? De querer guardarla, de que es mi niña y de repente ya no es tan bebé, ya está creciendo. Entonces, bueno, pero de verdad que muy agradecido con el Señor por el regalo de la familia. Tengo una esposa maravillosa que ha sido como el motor que me ha ayudado a poder avanzar y a aprender a asumir retos y desafíos, ¿no? Que quizás en algún momento no hubiese tenido ni la más mínima idea o ni las más mínimas ganas de poder hacerlo. Y ella ha sido, bueno, ese motor que me ha ayudado a crecer. Ahí quería llegar. Hablamos de Cristo primero. Sí. Y ahora hablamos de familia. Prioridades que deben respetarse por el equilibrio y por la autoridad que hay en cada uno de ellos, ¿no? Creó Dios primero la familia que la iglesia. Indudablemente. En el Edén fue creada una familia, no fue creada la iglesia. Correcto. Y obviamente nosotros como ministros debemos tener bien en claro eso, de que hay mucha gente que descuida su familia por la obra del ministerio. Terrible. Y hay una frase que nosotros dentro del movimiento Guerreros de Cristo, que aquí valga la cuña, ha quedado bien claro una consigna, y siempre nos preguntan: ¿amas más a Dios que a tu familia? ¿Amas más a Dios que a tus hijos, que a tu esposo? ¿Verdad que correcto. sí? Ahora, ¿cómo demuestras tú que amas a Dios por encima de tu familia? ¿Cómo lo demostramos? Porque es fácil decirlo. De hecho, a nosotros nos preguntan cuando estamos en el auditorio y todo el mundo se llama. Pero una cosa es decirlo, hermano. Sí. Otra cosa es que en la hora pequeñita usted demuestre que usted ama a Dios más que a su familia. Correcto. Lo que sucede es que la gente piensa, la mayoría de las personas piensan que amar al Señor tiene que ver con las cosas que yo hago por Dios o que hago para Dios. Porque se ha enseñado por mucho tiempo que el amor tiene que ser como, yo para demostrar tengo que ofrecer algo que la persona pueda ver. Así es. Y realmente nosotros, creo yo, que no tenemos forma de demostrarlo así tan tangiblemente, porque al final el amor que yo le tengo al Señor lo puedo demostrar con mis actos primeramente. Okay. O sea, con lo que yo hago realmente muestro el amor de Dios. Porque de nada a mí me sirve salir a la calle y decirle a todo el mundo: ¿sabes? Yo amo a Dios. Sí. Yo amo a Dios, sí, yo amo a Dios. Y todo el mundo te puede decir que ama al Señor. El asunto está en qué hago yo, cuáles son mis frutos para demostrar o para ser visible, para ser evidente. Porque creo que uno no tiene que estar demostrando eso, sino de que eso sea algo evidente en nosotros. O sea, ¿de qué manera puedo yo evidenciar de que yo amo al Señor? Y no hay otra forma. No hay algo más evidente para un cristiano mostrar su amor al Señor que guardar la palabra. Si nosotros guardamos lo que el Señor ha establecido, Jesús le dijo a los discípulos: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, es un asunto de que esa palabra permanezca, que se vuelva rema y que sea evidente de que yo realmente vivo lo que la palabra del Señor quiere que yo viva. Si yo puedo mostrar eso públicamente, significa que hay algo interno que yo estoy haciendo que obviamente está glorificando al Señor, y que eso como fruto está provocando que esas cosas sean evidentes en la calle. Se traduce a testimonio. Sí. Todo se reduce a testimonio. Correcto, testimonio de vida. correcto. Y obviamente ese testimonio de vida es el que nuestros hijos van a ver. Correcto, hermano. Por eso soy partidario también de que el principio que nos establece la palabra, que es el principio de la sabiduría, es el temor al Señor, Correcto. ¿verdad? Cuando nosotros le enseñamos temor de Dios a nuestros hijos, no es necesario obligarlos a nada. No es necesario obligarlos a nada. Yo veo a tu niña en los videos cantando, adorando. Sí. Mi niña también es una demostración de ellos. Mis hijos, ellos también están al servicio en la iglesia. Sí, y yo en ningún momento los he tenido que obligar. Claro. Y hay mucha gente que tiene ese concepto errado, ¿no? Como que tú eres cristiano y estás obligando a tus hijos a ir a la iglesia, estás obligándolos. No.
debemos entender de que nuestro testimonio, comenzando por allí, y los principios que nosotros enseñamos como familia, que son principios que simplemente están establecidos en la palabra, son los que llevan a nuestros hijos al servicio del Señor. Correcto. Cuéntanos un poco de tu experiencia con tu niña también. Sí, bueno, te voy a contar dos cosas que son, que realmente me marcaron, ¿no? Yo recuerdo que hace un tiempo atrás hubo una actividad en una iglesia en la que yo me congregaba. Una iglesia, era un evento importante para la iglesia, era un evento donde se buscaba la conversión de un montón de personas. Y resulta que mi esposa, como ella es médico, en ese momento ya estaba haciendo su carrera. Esa vez le tocaba su guardia y yo no me detenía por eso. O sea, si mi esposa tenía guardia y teníamos que ir a la iglesia, yo igual agarraba a mi niña, y en ese momento Isabela tenía menos de un año probablemente. Yo tomé a mi niña y me la llevé al evento, contando con que de repente pudiese encontrar a una persona que me ayudara a sostenerla mientras yo iba a ministrar. Resulta que no había una dedicación para atender a mi niña, porque resulta que la actividad fue un éxito. Había un montón de niños, y mientras todos los niños estaban en un salón y estaban siendo atendidos, todos los adultos estaban afuera escuchando la palabra y recibiendo el mensaje, y hasta ahí todo iba espectacular. Cuando termina el evento, llega una chica y me dice: encontré a tu niña en la piscina de pelotas, llorando sola. Hermano, yo no te puedo describir lo que yo sentí. Sentí un montón de cosas, pero definitivamente una de las que más sentí fue molestia. Me sentí muy molesto. Y yo dije, obviamente, mi primera reacción fue, sí, claro. O sea, ¿por qué no estuvieron pendientes? ¿Pero qué pasó? Esto no debía ser así. Y luego yo dije, ¿sabéis qué? Esto no es culpa de nadie. Esto es mi responsabilidad. Porque yo, si sabía que mi esposa tenía guardia y que mi hija no iba a estar mejor atendida que conmigo, y que no había una garantía de que pudieran atenderla correctamente, mi deber era decir, ¿sabes que no puedo participar hoy? Así, que se encargue otro. Y ahí fue, en ese momento fue donde yo dije, ya va, primero son ellas, antes que el altar. Porque, y yo sé que de repente hay gente que diga, no, este hermano está loco. Chévere, la gente puede tener su opinión y es legítima. Pero yo entendí de que el deber de mi familia está antes que la obra de Dios. Porque la obra de Dios no es Dios. Así es. Hay una frase que aprendí de mi pastor hace un tiempo, hace bastantes años, y él me decía, tú no puedes amar más la obra de Dios que al Dios de la obra. Correcto. Entonces muchas veces queremos, como hay una carencia de repente en el conocimiento, de repente en la madurez, queremos entender de que el amar al Señor tiene que estar relacionado con lo que yo hago por Dios, y eso obviamente no tiene absolutamente nada que ver. Incluso yo creo que si le preguntamos al Señor, le decimos, ¿qué prefieres? ¿Que yo vaya y gane 1 millón de personas o que te ame a ti? Definitivamente nos va a decir que lo amemos a Él. Así es. Incluso Jesús reprende a unas personas que se le acercan y le dicen, Señor, nosotros fuimos y echamos fuera demonios y sanamos enfermos en tu nombre. Pero ya va, yo no te conozco. O sea, en primer lugar, la obra que ellos estaban haciendo, aun cuando lo estaban haciendo para el Señor, no era la obra que el Señor quería que ellos hicieran. De repente el Señor estaba más preocupado en el corazón de ellos que en lo que ellos podían hacer. En ese momento yo entendí de que el Señor necesitaba que yo estableciera un orden de prioridades. Quizás de repente hoy me preguntan y me sucede lo mismo, y yo no voy a dudar. Lo que pasa es que obviamente uno joven, uno ama la obra del Señor. Sí, si yo te digo, Johanny, mira, quiero que vengas a predicar a mi iglesia, y vos jamás predicar la palabra del Señor, de repente vas a hacer todos los esfuerzos para que eso sea así, pero yo estoy seguro que va a llegar un momento donde vas a decir, ¿sabes qué, hermano?
tengo una situación que no me permite ir hasta allá, que no me permite cumplir, y eso no va a afectar tu relación con Dios de ninguna manera. Y ha pasado, sí. Sí, exacto. A mí me tocó aprender de esa forma. Y yo me fui caminando muy molesto a mi casa. Cuando llegué a mi casa me cayeron los chaparrones encima y yo dije, es verdad, la responsabilidad fue mía. O sea, no hubo nada malo, sino que fue mi responsabilidad. ¿Cuál es mi deber? Mi deber es sostener mi familia. Porque incluso la misma palabra enseña que quien no provee para su casa, y no voy a terminar la frase porque es un palazo muy fuerte, sí. Pero es así, o sea, es mi deber, mi familia es mi deber. La iglesia está bien, es el lugar donde vamos a traer de lo que hemos recibido, es el lugar donde vamos a servir al Señor, donde vamos a hacer lo que podamos hacer. Algunos barren, otros predican, otros pintan, independientemente de lo que nos toque hacer. Algunos son líderes de célula, otros son ujieres, lo que sea. Vamos a servir al Señor. Pero eso, la iglesia, no es Dios. Así es. Sácame de una duda. ¿Es verdad que los músicos no bailan? No saben bailar. Hermano, yo no conozco el primer músico que sepa bailar bien. Hermano, yo de verdad que ahí te fallé. Ahí sí es verdad que no te puedo decir, no te puedo demostrar lo contrario. Yo estoy en la iglesia desde pequeño y nunca desarrollé ese don de bailarín, hermano. No, yo tampoco, definitivamente. Mi esposa me ha tratado de dar cursos. No aguanta. Definitivamente. Bueno, yo bailo con mi esposa, pero en mi casa. Eso. En mi casa, frente a la gente, no porque voy a ser ridículo. Así es. Heriberto, ya estamos ya en la recta final por el tiempo. Somos guerreros de Cristo. Sí, Señor. ¿Qué significa ser un guerrero? Implica muchísimas cosas. Sí. Dame 3. Yo diría que un guerrero, en primer lugar, tiene que ser alguien que esté dispuesto a asumir las consecuencias de sus convicciones. Okay. Muchas veces pretendemos decir que somos algo, pero no estamos dispuestos a pagar el precio por lo que decimos. En la antigüedad, en la iglesia primitiva, decir que pudieran decir esto, yo soy de Cristo, y que era razón suficiente para que te llevaran al Coliseo y soltaran los leones. Sí. Y esos cristianos se convirtieran en alimento para los leones. Eso sucedió. Considero que un guerrero de Cristo debe ser alguien que ame a Dios profundamente. No podemos defender lo que no amamos. Correcto. Yo no puedo defender de manera firme lo que no amo. Considero eso. Y, a ver, otra cosa. Ser un guerrero tiene que ser alguien íntegro. Porque cuando yo defiendo una causa, pero mis acciones no reflejan lo que yo quiero defender, no la estoy defendiendo, sino que la estoy dañando. Entonces, si yo pretendo tener un título, en este caso, este es el nuestro, que lo defendemos con mucho cariño porque así lo sentimos, ¿no? Pero si yo no hago las cosas correctas, entonces más que lograr que esto sea promovido, lo que estoy haciendo es que de repente este título sea dañado por mis acciones. Así. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz adorar al Señor. Me hace feliz estar con mi familia. Yo creo que no hay un lugar en el que yo me sienta más pleno que es adorar al Señor. En ese momento es donde yo de verdad siento que estoy pleno, que soy pleno. Independientemente de las cosas que puedan estar sucediendo, y quizás suena muy poético, pero es la verdad. O sea, te puedo decir que es lo que más feliz me hace. ¿Y qué te entristece? Me entristece el mal testimonio. De verdad, eso me pega. Pero también he entendido de que aún viendo lo que nosotros podamos ver, todo debemos de filtrarlo desde unos lentes llenos de amor. Filtrar, no permitir que eso te destruya, ¿no? De repente uno puede ver cosas pero ver eso aún con misericordia y verlo con compasión.
La palabra dice que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban perdidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando nosotros vemos ovejas que están perdidas, que no tienen pastor, entonces nuestro deber es mirarlos con esos ojos de compasión también. La pregunta obligada del día. Ahí. ¿Viste volver al futuro? Sí, sí. Yo también. Y cada vez que la veo... Y la vi un montón de veces, ¿viste? Sí. Si esa máquina existiera, sí. ¿Volverías atrás a cambiar algo en tu vida? Quizás algunos errores que cometí. De repente sanar algunas relaciones que en algún momento se vieron afectadas por inmadurez, por no entender las cosas correctamente. Quizás algunas de esas cosas, pero no te puedo negar que al final el Eniver que estáis viendo ahorita también es fruto de todas esas cosas que pasaron, ¿no? Tanto las buenas como las malas, porque de las malas aprendí y obviamente de las buenas también, y todo eso ha generado un proceso de evolución a la persona que soy ahorita. Espero que no sea la última visita a este podcast. Tampoco. Y falta mucho por cortar. Estuvo bueno. Falta mucho. No nos metimos por los callejones, nos asomamos solamente. Exacto. Por los callejoncitos. Sería bueno que nos metiéramos un viaje por esos callejones. Vamos a averiguar a ver cómo es el asunto. Pero sí, señor. Entonces nos encontramos en la próxima. Bueno, querido, muchas gracias. Esto es conversaciones que sí se publican. El día de hoy compartimos con el señor Eniver Villalobos. Nos vemos en una próxima edición.